Dixo Bailey presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Nacho Montes de Oca y hoy te propongo que viajemos a uno de los lugares más excéntricos del momento, la mente de Trump. Porque muchos dicen, ¿está en sus cabales? ¿Qué es lo que está haciendo con el mundo Trump, ese hombre que maneja a la potencia más poderosa del momento? ¿Por qué está armando el, si quiere, desastre que viene desarrollando desde que asumió en enero? Y muchos piensan que está loco, pero como los periodistas tenemos que tratar de manejarlos con algo de racionalidad, tenemos que buscar alguna forma de explicarlos, porque sí, está loco, está bien decirlo en una vereda, pero vamos a tratar de explicar por qué Trump actúa como actúa. Y como la mejor forma de saberlo es ir a la historia, porque alguna vez te lo dije, el oráculo para entender el presente y el futuro es la historia, vamos a ir a la mente de Trump, pero con un filtro, ¿sí? Un filtro llamado Teddy Roosevelt. Vamos a ver si funciona la hipótesis, que dice que Trump está plagiando absolutamente todo lo que hizo ese presidente que estuvo al mando de los Estados Unidos entre 1901 y 1909. No es Franklin Delano, es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt tenía una particularidad, aplicaba la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que nació allá por 1823, decía que América era para los americanos, ¿sí? El presidente Monroe la estableció, pero Teddy Roosevelt la aplicó con un protocolo, y es que América toda era el patio trasero de los Estados Unidos y por lo tanto se reservaba el derecho a intervenir en los asuntos hemisféricos. La doctrina Monroe decía que ninguna otra potencia podía meterse en América y que América no tenía que meterse en los asuntos internos. Lo que hace Monroe es decir, sí, muy linda la doctrina, pero le agregamos un poquito de intervención. Y es así que Teddy Monroe se metió algunas veces, ¿no? Digo, por ejemplo, en 1903 favoreció la separación de Panamá de Colombia. Intervino en Panamá y en Cuba en 1906. Cuando digo intervino es que invadió, no quiero usar eufemismos. También en Venezuela, entre 1902 y 1903. En Honduras, te puedo hacer un listado larguísimo. No solamente invadió, sino que se metía directamente en los asuntos internos. ¿Por qué? Porque para Teddy Roosevelt, América era para los americanos. Lo que nosotros entendemos como el continente americano, a partir de Teddy Roosevelt, empezó con la doctrina Monroe, pero con Teddy Roosevelt, cuando ellos dicen América, es indistinto que se refieran a América como Estados Unidos o América como concepto más amplio. Y cuando escuchás el Make America Great Again, quizás te confundís y empezás a pensar que estaba hablando solamente de hacer a Estados Unidos grande de vuelta, pero no. Y ahora vamos a empezar a volver de a poquito al presente y vamos a estar regresando al pasado una y otra vez, presente, pasado, para que entiendas cómo funciona. Una de las formas que tenía Teddy Roosevelt de intervenir era con la política de las cañoneras, que era tan sencillo como movilizar una flota, pararse frente a un país y decirles a que no sabes quién manda ahora. Sí, te suena, ¿no? Suena parecido a lo que está pasando ahora con Venezuela. ¿Quién manda ahora? Utilizar 4 destructores, un crucero, aviones F-35, una fuerza completa de Marines para destruir 3 lanchas que llevaban droga. Eso ya lo podía hacer un guardacostas. De eso se trata, de mostrar poder no solamente a Venezuela, sino a toda la región. Y cuando empezás a anudar los hechos te das cuenta que empiezan a tener sentido algunas otras excentricidades. Por eso te digo, no lo tomes como un loco. Usemos el cerebro más que las emociones. Por ejemplo, decir que el Golfo de México ya no es más el Golfo de México, sino el Golfo de América. Tiene sentido, ¿no? Que de pronto ese mar pasa a ser una laguna interior de los Estados Unidos. Ya no le pertenece a México, ya no le pertenece a nadie.
es el lago de América. Y si es una zona interna de América, tiene sentido enviar una flota, ¿no? Porque hay que poner el orden en esa zona. Marco Rubio hizo varias giras. Pasó por México y les advirtió: o colaboran, o la otra opción es o colaboran. Porque detrás estaba la opción, ¿no? Que era hacer operaciones especiales. ¿Me suena algo? En México contra los cárteles de la droga. O sea, irrumpir en el espacio soberano de México para combatir a los cárteles de la droga. Ya vas a ver cuánto tiene que ver con Teddy Roosevelt, aunque te parezca increíble. Y lo mismo vale para la gira que hizo en Panamá, donde le dijo: este canal está plagado de chinos. No era cierto, no es cierto, no importa. Pero Estados Unidos no puede perder el control del canal de Panamá. Pero se lo hemos devuelto, le dijeron los opositores en Estados Unidos, y los panameños también. Nos lo devolvieron por los pactos Torrijos-Carter. No importa, nosotros no podemos permitir perder el control de Panamá. ¿Tiene sentido ahora la frase esa de Trump diciendo que Canadá era el estado 51 de los Estados Unidos? Sí, de acuerdo a la doctrina de Teddy Roosevelt, sí, porque todo eso es espacio americano. Americano entendiendo, ¿no?, el doble sentido. Americano de Estados Unidos, pero si América es de los americanos, entonces Canadá a la fuerza pierde su concepción de Estado soberano y pasa a ser una extensión de los Estados Unidos. ¿Ves que lo que parece una locura de pronto empieza a tener sentido? Y lo mismo vale para Groenlandia. ¿Qué hace Dinamarca en un territorio americano? ¿Nosotros lo necesitamos? Parece una locura pedir, ¿no?, que le vendan o que le entreguen, o como fuese, o que los groenlandeses se sumen a su territorio. ¿No es una locura? ¿Empezás a entender que tiene algún sentido todo lo que hace? Y después Marco Rubio siguió su gira. Pasó por Ecuador, pasó por Venezuela. Y acá empieza la otra directriz para que entiendas mejor por qué Trump hace lo que hace, y después te voy a contar por qué deja de hacer otras cosas, que también parecen una locura. Porque las dos directrices de Trump no es hacer que esos países sean un Estado, sino que sean una extensión de sus políticas. De lo que necesita Estados Unidos. Es lo mismo que hacía Teddy Roosevelt. A veces te invadía y a veces se te metía en la cama y amanecías con tu esposa abrazada por Teddy Roosevelt. Y las dos directrices son drogas y migraciones. No importa que el país tenga un régimen o no, o que le guste o que no le guste. Lo que importa es que no me mandes más drogas, no me mandes más personas. Yo te las estoy devolviendo a las personas y la droga no quiero que entre. América para los americanos. Pero los americanos, aquellos americanos que viven en Estados Unidos, que son un poco más americanos que los americanos, dicen que esto ya no lo quieren más. Y no importa lo que tenga que hacer el país. Hay que obedecer. Y aquello de meterse en los asuntos ajenos que decía Teddy Roosevelt, es decir, apoyar a partidarios de Estados Unidos en cada país, empieza a tener más sentido. ¿Por qué? Vamos a los hechos. Apoyar a Bukele, sin importar su récord de derechos humanos, no importa lo que pase en el CECOT. Es un HDP, pero es nuestro HDP, como dicen algunos, ¿no? Pelearse con Lula en Brasil porque Bolsonaro fue preso, meterse en los asuntos internos de otro país. Apoyar a Milei con $20.000 millones para que no quiebre la Argentina. América para los americanos. Es una locura, ¿no? Porque están cortando gastos por todos lados, pero bueno, es nuestro patio trasero y necesitamos poner a las personas que a nosotros nos gustan. Bolsonaro, Milei, Bukele y tantos otros candidatos que apoyó Estados Unidos designándolos como los correctos. De nuevo Teddy Roosevelt y su doctrina empiezan a tener más sentido. Ahora vamos a lo que no está haciendo y que también proviene de la era de Teddy Roosevelt. Roosevelt decía que, así como América para los americanos y que ustedes no se metan con nuestros asuntos, nosotros no nos tenemos que meter en los asuntos europeos. Las peleas internas de los europeos no nos interesan. Y es por eso que en ese momento se retrajo Estados Unidos. Se desentendió de los problemas europeos. ¿Te recuerda algo? Esto a mí me recuerda a Estados Unidos diciendo: esta guerra, al referirse a Ucrania, es una guerra de los europeos. Esto me recuerda su advertencia que no le interesaba seguir en la OTAN, que es un pacto que defiende básicamente a Europa en el momento de la agresión de Putin. ¿Te das cuenta cómo Teddy Roosevelt antecede a Donald Trump? O mejor dicho, cómo Donald Trump se está copiando de Teddy Roosevelt. Y te voy a dar más datos, porque ni siquiera empezamos. Dentro de la política de retracción o del neoaislacionismo de Roosevelt, hubo una decisión de mediar en el conflicto que en ese momento tenían Rusia, China y Japón. Japón estaba creciendo como crece China hoy. Lo que hizo fue acercarse
Y dentro de ese acercamiento con Japón hizo un acuerdo, y dentro de ese acuerdo, para acercarse con Japón, permitió el ingreso de estudiantes japoneses a las universidades de Estados Unidos, de la misma manera que Trump acaba de permitir que los estudiantes chinos ingresen a las universidades de Estados Unidos. Yo te juro que mientras lo investigaba decía, no puede ser. Y además hizo la paz entre China y Rusia. En realidad hizo una intervención muy amplia, China, Rusia, Japón. Y eso hizo que fuera el primer presidente norteamericano en ganar el Premio Nobel de la Paz, que es algo que desea Donald Trump. Más coincidencias. Y vamos a seguir con las coincidencias en la política exterior. Ya sabemos que se retira del mundo, se ocupa solamente de América. ¿Y vos sabés cuál era el elemento preferido, ya que no quería hacer la guerra fuera del hemisferio? Los aranceles. Te va a parecer increíble, pero Roosevelt usó los aranceles como elemento de castigo y seducción en materia de política exterior. Sí, no solamente eso. En este nivel te voy a pedir que lo chequees vos también, porque pareciera que estamos en un nivel de locura para explicar racionalmente una locura que no es tal. Organizó la primera conferencia de Shanghái para lograr un acuerdo mundial para el control del tráfico de drogas. Es decir, bingo, lo mismo que pide Trump. Y además creó la Oficina Nacional de Migración, que fue el primer instrumento que tuvo Estados Unidos para deportar inmigrantes ilegales. Sí, todo se repite. Todo absolutamente se repite. Y te voy a dar un último parecido. Dos últimos parecidos, porque tengo muchos más, pero si no te podríamos estar hablando horas, porque es sorprendente. La doctrina exterior de Teddy Roosevelt era hablar suavemente con un mazo en la mano. Y eso nos recuerda mucho a la fortaleza, a los eslogans, a la forma de negociar de Trump, que puede ser caracterizada de la misma manera. Mostrarse fuertes para negociar, pero negociar. Siempre con la culata de la pistola saliendo del bolsillo. Vamos a ver, uno más, porque yo sé que ya están a punto de empacharse con similitudes. Había algo que hacía Teddy Roosevelt, que él decía que había que ocupar la escena mediática. Le llamaba bully pulpit, es decir, tirar todo el tiempo novedades. Se tenía que hablar de la presidencia de Trump. Y no se podía hablar mal. Él le llamaba book crackers a los periodistas que hablaban mal de él. ¿No es lo mismo que hace Trump? Por Dios. Él quería prensa, pero odiaba al periodista que investigaba al gobierno. El último parecido ya los dejo pensando. ¿Vieron que Trump le hizo varios juicios a medios de comunicación porque supuestamente lo estaban difamando? Los periodistas tenemos un prócer, por llamarlo de alguna manera. No era muy buen periodista, pero estableció los premios Pulitzer. El señor Pulitzer, ¿sí? El que inventó la prensa amarilla. Es una eminencia en el periodismo. Al señor Pulitzer, Teddy Roosevelt le hizo un juicio por difamación. Fue el primer juicio famoso por difamación de un presidente al periodismo. Lo mismo que hizo Trump desde entonces. Y ya está. Ya sabemos que Trump es Teddy Roosevelt reencarnado. O si se quiere, alguien metió a Teddy Roosevelt en un frasco de formol y lo sacó sin darse cuenta que había destenido. Lo mismo que hace Teddy Roosevelt es lo que hace Trump. Y si se quieren, para despedirnos, también Teddy Roosevelt, que gobernó por 2 mandatos, el primero por la dimisión del presidente legal vice, asumió, después fue electo y quiso ir por un 3er mandato, como Trump. Pero ¿qué pasó? Ni siquiera superó las internas, porque era tal el lío que armó, era tal el descontento que generó con sus políticas, que ni siquiera pudo superar la interna de su partido. Y la ironía de todo esto es que quiso formar su propio partido, llamado el Partido Progresista, ¿sí? Progresistas, los enemigos declarados de MAGA, el partido de gobierno de Trump. Y te dejo con una última reflexión. A veces, ¿no te parece que en lugar de tildar a alguien de loco, no es mejor sondear y tratar de entender, de dar una racionalidad a esa locura, para no actuar con la misma locura que deviene de la ignorancia, de no saber de dónde viene lo que hace el otro y la explicación racional que hay detrás? Porque una cosa es hacerse el loco y otra cosa es que no sepa explicarte.
¿Ahora entendés a Trump? No lo sé. Quizás un poquito mejor. Trump, Teddy Roosevelt y las segundas partes a veces no son las mejores. Mi nombre es Nacho Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como @NachoMDEO. No tengo clones, no estoy copiando a nadie. Y me puedes encontrar en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Esto es El Globo, un viaje hoy por las turbulentas aguas del comportamiento de Trump. Pero lo hemos descifrado. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.